Era un domingo común cuando mi nieta Dalia deslizó un billete por debajo de la mesa de la sala de dinero. Mis manos tremeron al leerlo. Bobo. Llame a la policía ahora, por favor. No dejen que ellos sepan que fui yo quien lo dijo. Mi corazón paró por un segundo. César, mi hijo, estaba sirviendo el vino con un sonriso que no llegaba a los ojos. Vanessa, mi abuela, levantaba su taza para hacer un brinde que soaba ensayado de más. Y yo, Jordina da Silva, a los 66 años, acababa de recibir el billete más aterrorizante de mi vida, de una niña de 8 años. ¿Qué diablos estaba pasando en mi propia casa? 3 semanas antes, todo había comenzado con una discusión que cambió para siempre la dinámica de nuestra familia. César había llegado en aquella tarde con Vanessa, pero sin Dalia. Eso ya me había parecido extraño. Ellos siempre traían a la niña los domingos, pero esta vez sus rostros cargaban una seriedad que me alertó desde el momento en que cruzaron la puerta. Mamá, necesitamos conversar con la señora, había dicho César, evitando mi mirada mientras se sentaba en el sofá. Vanessa permaneció de pie, como si estuviese se preparando para una batalla. Es sobre la casa y sobre su futuro. Jorge, mi marido, había salido para comprar el diario. Era como si hubiesen calculado el momento perfecto para me tener sola. Me senté frente a ellos, sintiendo como el aire de la sala se volvía denso y pesado. ¿Mi futuro?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que no me agradaría lo que vendría. Mamá, la señora ya tiene 66 años, comenzó César, finalmente mirándome en los ojos. Esta casa es demasiado grande para la señora y para el papá. Ustedes no pueden mantenerla como antes. Era mentira. Jorge y yo cuidábamos perfectamente nuestra casa. El jardín estaba impecable, las paredes recién pintadas y cada punto limpio como un espejo, pero dejé que continuara. Vanessa y yo hemos pensado, siguió tomando la mano de su esposa, sería mejor que la señora nos transfiere la casa ahora, como un adelanto de la herencia. Así, la señora podría mudarse a un lugar menor, más cómodo para su edad. El cinismo de sus palabras me atingió como un tapa. 40 años. Jorge había trabajado en la fábrica para pagar cada tijolo de esta casa. 40 años de levantarse a las 5 de la mañana para preparar su almuerzo, de economizar centavo por centavo, de negarme caprichos para que César pudiese estudiar, para que tuviese ropas decentes, para que nunca le faltase nada. Un adelanto de herencia, repetí lentamente. César, esta casa no es solo un inmóvil, es nuestro hogar. Es donde criamos a su hermana Claudia, donde celebramos sus aniversarios, donde... Mamá, no seas sentimental, me interrumpió Vanessa con un sonriso frío, es solo una casa. Y, francamente, ustedes están demasiado viejos para mantener algo tan grande. Sería más responsable de su parte pensar en nosotros, en Dalia, en su futuro. Ahí estaba la carta que siempre jugaban. Mi nieta, como si no pensara en Dalia cada segundo de cada día, como si no fuese yo quien le compraba los materiales escolares cuando ellos quedaban sin dinero, quién le hacía las ropas para las piezas de teatro del colegio, quién la cuidaba cuando estaba enferma, y ellos tenían que trabajar. Tenemos deudas, mamá, confesó César bajando la voz, grandes deudas. Si no las pagamos pronto, vamos a perder todo. Y a Dalia no merece pasar por eso. Mi hijo no me estaba pidiendo ayuda, estaba exigiendo que les diera mi casa, mi hogar, el lugar donde había construido toda mi vida, y lo hacía usando a mi nieta como chantaje emocional. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté. A pesar de la forma en que César evitaba mi mirada, yo ya tenía una sospecha terrible. Eso no importa. Intervino rápidamente a Vanessa. Lo que importa es que podemos resolver si la señora nos ayuda, si la señora nos da la casa. No, dijo firmemente, esta casa no está a la venta,
y mucho menos la voy a dar a ustedes para que paguen deudas que ni siquiera tienen la coraje de confesarme. El rostro de Vanessa se transformó. La máscara de amabilidad cayó como un vestido rasgado. Jordina, creo que la señora no entiende la gravedad de la situación. No estamos pidiendo. Estamos informando lo que va a pasar. Perdón, levantéme sintiendo el sangre hervir en las venas. Mira, vieja, dijo Vanessa, y esa palabra salió de su boca como veneno. La señora ya está grande. Jorge también. En cualquier momento necesitarán cuidados especiales. Estarán temblando demasiado para tomar decisiones. ¿No le parece mejor hacer las cosas por bien ahora? César no dijo nada. Mi propio hijo se quedó silencio mientras su esposa me amenazaba en mi propia sala. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo hace mucho tiempo. Vanessa lo había robado, lo había transformado en un extraño que me miraba como si yo fuese un obstáculo en su camino. Fuera, dijo con una voz que no reconocí como mía. Fuera de mi casa, ahora, mamá, comenzó César. Fuera, grité apuntando a la puerta, y no vuelvan hasta que estén listos para disculparse y explicarme la verdad sobre esas deudas. Salieron batiendo la puerta con fuerza que hizo las ventanas tremer. Jorge llegó 10 minutos después y me encontró llorando en el sofá con una dolor en el pecho que no sabía si era de raíz o de tristeza. Le conté todo. Jorge quedó en silencio durante longos minutos procesando la traición de nuestro hijo. Finalmente, tomó mi mano y dijo: Jordina, algo me dice que esto no terminará aquí. Él tenía razón, porque 3 semanas después, César y Vanessa aparecieron en mi puerta con dalias y sonrisas falsas, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran amenazado a mí, como si no hubieran intentado robar mi casa. Y ahora, con ese billete tremendo entre mis dedos, yo entendía que Jorge tenía razón. Eso no había terminado, solo había comenzado. ¿Todo bien, mamá?, preguntó César del otro lado de la mesa y su voz sonaba extrañamente aguda. Rápidamente doblé el billete de Dalia y lo puse en el bolso de mi vestido verde intentando mantener esa expresión neutra. Mi nieta me miraba con esos ojos grandes y asustados, pero cuando César se voló para ella, Dalia bajó de mirar inmediatamente a su plato. Claro, hijo, respondí forzando un sonriso. Solo estaba pensando en cómo la comida que Vanessa preparó está deliciosa. Vanessa sonrió, pero había algo calculado en ese sonriso, algo que no me agradaba nada. Gracias, Georgina. Quería que este almuerzo fuera especial, familia, como en los antiguos tiempos. Los antiguos tiempos. Ella se refería a antes de me amenazar en mi propia sala, antes de intentar robar mi casa, pero mantuve la calma. Algo estaba terriblemente equivocado allí, y el billete de Dalia era la prueba. Georgie masticaba lentamente su frango. Aleyó a la tensión que se respiraba en el ambiente. Mi marido siempre había sido un hombre tranquilo, confiante, tal vez demasiado confiante. Tal vez no notase los ojos nerviosos de César, la forma como Vanessa controlaba cada movimiento en la mesa, o cómo Dalia mal había tocado su comida. Dalia querida, ¿no está con hambre?, pregunté, esperando que mi voz fuese natural. No mucho, abuela, murmuró mi nieta sin levantar la vista. Está bien, intervenió Vanessa rápidamente. Las niñas a veces no tienen hambre. ¿No es así, Dalia? La niña asentó, pero vi cómo sus pequeñas manos tremían ligeramente. Mi corazón aceleró. ¿Qué habían hecho con mi nieta? ¿Qué ella sabía que yo no sabía? Durante los minutos siguientes intenté actuar con normalidad. Mientras observaba cada detalle, César se levantó 3 veces para la cocina por cosas desnecesarias. Más agua, guardanapos que ya estaban en la mesa, sal que nadie había pedido. Cada vez que retornaba, cambiaba de mirada con Vanessa. ¿Sabe de algo, mamá?, dijo César, volviendo a sentarse después de su cuarta ida a la cocina. Vanessa y yo hemos pensado mucho en nuestra última conversación. La vine. Lo que querían que hubieran planeado ya estaba en andamento. Sí, respondí,
tomando un gole de agua. El líquido tenía un sabor extraño, ligeramente amargo, pero pensé que tal vez fueran mis nervios. Sí, continuó Vanessa, tomando la mano de César sobre la mesa en un gesto que parecía ensayado. Nosotros pensamos que tal vez fuimos demasiado directos, demasiado duros con la señora. Queremos disculparnos, agregó César. Y por un momento casi me convencí de que era sincero. Casi. Entendemos que esta casa significa mucho para la señora, continuó Vanessa, y no queremos presionarla para tomar decisiones apresadas. Mentirosa. El billete de Dalia quemaba en mi bolso como evidencia de que algo horrible estaba sucediendo, pero seguí el juego. Agradezco que entiendan, dijo cuidadosamente. Por eso, continuó César, pensamos que tal vez la señora pudiese venir a almorzar con nosotros más veces, pasar más tiempo juntos como familia. Sí, agregó Vanessa con entusiasmo fingido. Podríamos hacer eso todo el domingo. A Dalia quedaría encantada. ¿No es mi amor? Dalia la sintió frágilmente, pero cuando sus padres no estaban mirando, me dirigía un mirar desesperado que me partió el corazón. Tomé otro gole de agua y esta vez el sabor amargo era inconfundible. Algo estaba mal con mi bebida, muy mal. Dejé el vaso sobre la mesa y fingí que seguía comiendo, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Mamá, ¿la señora se siente bien?, preguntó César, y había algo en su tono que no era preocupación genuina, era expectativa. Un poco cansada, admití, y no era mentira. De repente me sentí extrañamente pesada, como si mis pensamientos se movieran a través de melazo. Tal vez la señora debería descansar un poco, sugirió Vanessa inmediatamente. Después del almuerzo. Claro, sí, concordó César. La señora ha trabajado mucho en el jardín últimamente. Tal vez sea demasiado para una mujer de mi edad. Terminé la frase por él y algo en mi tono los alertó. No quería decir eso. Se retrató rápidamente César, pero ya entendí el sabor amargo en el agua, la insistencia en que viniera a almorzar, los ojos nerviosos, el billete desesperado de Dalia. Me estaban drogando. En mi propia casa, enfrente de Jorge, enfrente de mi nieta, me estaban envenenando lentamente. Con licencia, dijo, levantándome con cuidado. Voy al baño. En el baño, retiré el billete de Dalia y lo retiré. Llamé a la policía ahora. ¿Pero qué les diría? ¿Que mi hijo y mi nieta me estaban drogando? ¿Tenían pruebas? ¿Creerían en mí? Me miré en el espejo. Mis ojos parecían extraños, las pupilas más dilatadas de lo normal. Definitivamente había algo en aquella agua, pero tenía que ser inteligente. Si los enfrentara ahora sin pruebas, negarían todo. Y si realmente me estaban drogando, ¿qué planeaban hacer después? Volté a la mesa intentando caminar normalmente, aunque sintiera las piernas como gelatina. ¿Todo bien, abuela?, preguntó Dalia, y en sus ojos vi un miedo que me hizo entender la gravedad de la situación. Perfectamente, mi amor, respondí y piqué discretamente. Esperaba que ella entendiera que había recibido su mensaje. Jorge seguía comiendo, completamente alejo. Tomaba de su propio copo sin problemas, lo que significaba que solo estaban envenenando el mío. César y Vanessa cambiaron de mirada cuando pensaron que yo no estaba viendo. Mamá, dijo César de repente, la señora ha olvidado las cosas últimamente. La pregunta me atingió como un balde de agua fría. Perdón, bien, intervino Vanessa. Otro día, cuando conversamos por teléfono, la señora parecía un poco confusa, como si no se recordara de nuestra conversación anterior. Mentira, yo me recordaba perfectamente de cada palabra venenosa que habían dicho, pero entendía a dónde iban con eso, y Jorge nos comentó que a veces la señora levantaba a la noche y no se recordaba por qué, agregó César. Otra mentira. Jorge nunca había dicho eso porque nunca había sucedido, pero mi marido los miraba con curiosidad, claramente confuso por estas supuestas conversaciones que nunca habían ocurrido. No recuerdo haber dicho eso, murmuró Jorge. Pero es normal,
dijo Vanessa rápidamente. A veces las personas más viejas no perciben estos pequeños cambios. Es gradual. Estaban construyendo una narrativa. Estaban pintándome como una mujer senil, olvidada, que necesitaba cuidados especiales y probablemente estaban planeando esto hace semanas. Tal vez la señora debería verse a un médico, sugirió César con falsa preocupación, solo para tener certeza de que todo está bien. Un geriátrico, agregó Vanessa. Conocimos a un muy bueno, muy comprensivo, con situaciones delicadas. Un médico que probablemente estaba comprado o al menos dispuesto a diagnosticar demencia, basándose en sus testimonios. El plan estaba más claro cada segundo. Mamá, ¿la señora me está escuchando?, preguntó César, y percibí que había quedado calada demasiado tiempo. Sí. Hijo, respondí, dejando que mi voz suara ligeramente confusa. Perdón. Me distraí. ¿Qué decías sobre un médico? Vanessa sonrió triunfante. César relajó visiblemente. Pensaban que su plan estaba funcionando, pero yo había entendido todo. Estaban me drogando para hacerme parecer senil. Documentarían mi comportamiento confuso durante esos almuerzos familiares. Conseguirían testimonios que confirmaran mi deterioración mental, y entonces, con la ayuda de su geriátrico comprado, me declararían incapaz de gerenciar mis propios asuntos. La casa sería de ellos y yo terminaría en algún asilo, drogada y silenciada, mientras disfrutaban del fruto de 40 años de trabajo de Jorge y mí, pero tenían un problema. Dalia, mi nieta valiente, había descubierto su plan y había arriesgado todo para me avisar. Ahora tenía que ser más astuta que ellos. El resto del almuerzo fue una actuación digna de un teatro. Fingí estar cada vez más confusa. Dejé caer el garfo un par de veces y pregunté la misma cosa 2 veces. César y Vanessa cambiaban miradas de satisfacción cada vez que yo parecía perdida. Jorge, mi pobre Jorge, comenzó a preocuparse genuinamente. Georgina, ¿estás segura de que estás bien?, me preguntó tocando mi cabeza con la mano. Estás un poco pálida. Estoy bien, mi amor, respondí, pero dejé que mi voz tremiese ligeramente. Solo un poco cansada. ¿Viste, papá?, dijo César, usando esa voz condescendiente que había perfeccionado en las últimas semanas. Por eso estamos preocupados. La mamá está en un estado diferente. Vanessa asintió con expresión de falsa preocupación. Jorge, yo también noté. En nuestras últimas visitas, Georgina parecía desorientada, como si no se recordara de las conversaciones que acabábamos de tener. Mi marido me miró con ojos llenos de amor y preocupación real. Odiaba mentirle, odiaba hacerle creer que algo estaba mal conmigo, pero necesitaba tiempo para entender completamente el plan de César y Vanessa. Tal vez deberíamos llamar al doctor Almeida, sugirió Jorge. Él ha sido nuestro médico hace 20 años. No intervenió Vanessa rápidamente. El doctor Almeida es muy viejo. Para estos temas especializados, necesitamos a alguien más actualizado, un especialista. Conocimos al doctor Víctor Mendoza, agregó César. Él es el mejor geriatra de la ciudad, muy comprensivo, muy profesional. Ahí estaba su geriatra comprado, el hombre que probablemente había aceptado diagnosticar demencia en cambio de dinero o favores. Podríamos marcar una consulta para la próxima semana, continuó Vanessa, solo para que él examinara a Georgina, para que todos estemos tranquilos. Dalia había permanecido en silencio durante toda esta conversación, pero podía sentir su atención del otro lado de la mesa. Cuando sus padres estaban distraídos, conversando con Jorge sobre médicos y síntomas, mi nieta me miró directamente y formó una palabra con los labios. Cuidado. Mi corazón se llenó de orgullo y miedo al mismo tiempo. Esta niña valiente de 8 años estaba arriesgando todo para protegerme, y yo tenía que estar a la altura de su coraje. Creo que es una buena idea, dijo finalmente, sorprendiendo a todos. Si creen que necesito ver a un médico, confío en su criterio. El sonrisa de triunfo que cruzó el rostro de Vanessa fue asustador.
César se relajó completamente, claramente convencido de que su plan estaba funcionando perfectamente. Perfecto, mamá, dijo César, agarrando mi mano con una ternura falsa que me revirtió el estómago. Haremos la consulta mañana mismo. Después del almuerzo, insistieron que yo descansase mientras arreglaban la mesa. Jorge fue a su oficina a leer el diario, y yo fingí ir a mi cuarto, pero escuché desde el corredor. ¿Crees que está cayendo?, susurró Vanessa. Completamente, respondió César en voz baja. ¿Viste cómo agiró durante la comida? Confusa, perdida, perfecta. ¿Y cuánto a Jorge? Jorge es un problema menor. Está tan enamorado de su mamá que hará cualquier cosa que crea ser mejor para ella. Una vez que el doctor Mendoza confirme el diagnóstico, Jorge asignará cualquier papel que le pongamos en la frente. ¿Tienes certeza de que Mendoza cooperará por 50.000 reais y la promesa de ser el médico de cabecera cuando tengamos el control de los bienes de su mamá? Mendoza asignará lo que sea necesario. Mi sangre geló. No solo me estaban drogando y manipulando, sino que habían sobornado a un médico para que falsificase un diagnóstico médico. Eso era mucho más serio de lo que yo había imaginado. ¿Y Dalia?, preguntó Vanessa. Hoy ella se quedó muy silenciosa. ¿Es una niña?, respondió César con indiferencia. Ella no entiende nada de lo que está pasando. Y aunque entienda, ¿quién va a creer en ella? Quería salir corriendo y gritar a esos monstruos que mi nieta había entendido perfectamente lo que estaba pasando, que era más inteligente y valiente que ellos dos juntos. Pero me contó que necesitaba más información. ¿Cuánto tiempo crees que llevará?, preguntó Vanessa. 1 mes. Al menos 2. Primero, el diagnóstico. Después, un periodo de observación donde documentaremos su deterioración. Y finalmente, la declaración de incapacidad mental. Una vez que tengamos la tutela legal, podremos vender la casa y pagar las dívidas. ¿Y si Jorge resiste? Jorge es viejo y está cansado. Una vez que esté convencido de que la mamá necesita cuidados especializados, será más fácil convencerlo de que un asilo es lo mejor para ella, especialmente cuando empiezan los episodios agresivos. ¿Episodios agresivos? La voz de Vanessa sonaba curiosa. Una dosis más alta de sedativo la hará actuar de manera errática, agresiva, peligrosa para sí misma y para otros. Jorge estará tan asustado que nos suplicará para internarla. Tuve que morder los labios para no gritar. Estaban planeándome drogar hasta me transformar en una sombra de mí misma, después usar mi comportamiento alterado como disculpa para me trancar en un asilo. Todo para quedar con mi casa y pagar dívidas que probablemente habían contraído por juegos de azar o investimientos estúpidos. Es un plan perfecto, murmuró Vanessa. ¿Y después? Después tendremos la casa, pagaremos las dívidas y podremos empezar de nuevo. Dalia tendrá una vida mejor sin tener que depender de los caprichos de una vieja senil. Una vieja senil, así me vieron. Después de todo lo que había sacrificado por César, después de todos los años que había trabajado para darle una buena vida, yo era apenas una vieja senil que se interpuso en su camino para la felicidad. Escuché que se movían a esta sala. Entonces regresé silenciosamente a mi cuarto. Me senté en la cama tremendo no por las drogas, sino por la raíz y por el miedo. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? Si los confrontase ahora, negarían todo. Si llamara a la policía, ¿qué les diría? Que mi hijo estaba me drogando, basándome en el sabor amargo del agua y en un billete de una chica de 8 años. Necesitaba pruebas. Necesitaba evidencias sólidas de lo que estaban haciendo y necesitaba proteger a Dalia, que ya había arriesgado demasiado para salvarme. Escuché pasos en el corredor. Alguien se aproximaba de mi cuarto. Rápidamente me senté y cerré los ojos, fingiendo dormir. Ella está durmiendo, susurró Vanessa. Parece que sí, respondió César. El sedativo está funcionando perfectamente. En 1 hora, ella no se lembrará ni la mitad de lo que sucedió hoy. ¿Trajiste la cámara? Cámara, aquí está, susurró César, grave, mientras hago las preguntas.
Necesitamos documentar su confusión para mostrarla al doctor Mendoza. Entreabrí un ojo, apenas lo suficiente para ver. César tenía un teléfono en la mano, claramente grabando. Vanessa estaba al lado de él, observando. Mamá, dijo César en voz alta, fingiendo sorpresa, ¿la señora está despertada? Abrió los ojos lentamente, como si estuviera saliendo de un sueño profundo. César, ¿qué oración? Son las 4 de la tarde. Mamá, acabamos de almorzar. ¿La señora no se recuerda? Fingí confusión, semicerrando los ojos, como si intentara recordarme. ¿Almorzamos? César cambió su mirada de satisfacción con Vanessa. La cámara continuaba grabando. Hace una hora, mamá, Vanessa cocinó el frango. Dalia estaba aquí. ¿La señora no se acuerda de nada de esto? Dalia, repetí lentamente. ¿Mi nieta estaba aquí? Sí, mamá, comió con nosotros. Hablamos sobre llevarla al médico. ¿La señora se acuerda de esta conversación? Negué con la cabeza, fingiendo estar completamente perdida. No me acuerdo. ¿Por qué necesito ver a un médico? Porque la señora ha olvidado las cosas. Mamá, ¿cómo ahora? La señora ha estado muy confusa últimamente. Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas reales, porque, aunque estuviera actuando, la traición era real, la dolor era real. No entiendo, susurré. ¿Qué está pasando conmigo? No se preocupe, mamá, dijo César, y su voz suave tan tierna que, por un momento, casi olvidé que todo era una actuación cruel. Vamos a cuidar de la señora. El médico nos ayudará a entender lo que está pasando. Vanessa la sintió solamente detrás de la cámara. Estaban creando la evidencia perfecta de mi supuesta deterioración mental. Descansa un poco más, sugirió César. Cuando se acuerde, tal vez se sienta mejor. Salieron del cuarto, cerrando la puerta suavemente. Escuché susurrar en el corredor sobre cómo la grabación había salido bien, sobre cómo el doctor Mendoza estaría impresionado con la evidencia. Me quedé sentada con el corazón golpeando tan fuerte que tenía certeza de que se escuchaba en toda la casa. Tenía la evidencia que necesitaba, pero ahora tenía que ser más inteligente que nunca, porque sabía que si cometiese un error, terminaría exactamente donde ellos querían, drogada, silenciada y cerrada, mientras disfrutaban de todo por lo que Jorge y yo habíamos trabajado durante toda nuestra vida. Esa noche, después de que César y Vanessa se fueron con Dalia, esperé hasta que Jorge se adormeciera para ejecutar mi plan. Mi marido roncaba suavemente a mi lado, completamente alejado del peligro que nos sobraba. Me levanté con cuidado, deslizando hacia fuera de la cama como una sombra. La primera cosa que hice fue verificar el vaso donde había bebido agua durante el almuerzo. Yo lo había guardado discretamente en el armario de la cocina, mientras fingía ayudar a limpiar. Sobre la luz de la luna que entraba por la ventana, examiné el fondo del vaso. Había un residuo blanco casi imperceptible, como polvo fino que no había disolvido completamente. Tomé una pequeña sacola de plástico y raspé cuidadosamente ese residuo. Era muy poco, pero tal vez fuera suficiente para que un laboratorio pudiera identificar lo que me habían dado. Guardé la sacola en el fondo de mi almuerzo, detrás de las perlas que mi madre me había heredado. Enseguida, fui a mi oficina y tomé mi celular antiguo, aquel que Jorge siempre me decía para trocar por un más moderno. Nunca pensé que sería grata por conservar algo tan simple y confiable. Procuré en internet sobre el doctor Víctor Mendoza. Lo que encontré me heló el sangre. El doctor Mendoza había sido sancionado 3 veces por el Consejo Regional de Medicina en los últimos 5 años, una vez por ingresar servicios no prestados, otra por diagnosticar condiciones inexistentes, y la tercera por recetar medicamentos sin justificativa médica. Era exactamente el tipo de médico corrupto que César y Vanessa necesitaban para su plan, pero también encontré algo más interesante.
Una noticia de 2 años atrás sobre un caso judicial donde Mendonça había sido procesado por una familia que alegaba que él había diagnosticado falsamente demencia en su padre para favorecer a un hijo que quería quedar con la heranza. El caso había sido archivado por falta de pruebas, pero los detalles eran asustadores. Era exactamente lo mismo que estaban planeando hacer conmigo. Retuve capturas de tela de todo y las guardé en una nueva ficha en mi teléfono. Enseguida procuré informaciones sobre grabaciones secretas y evidencias legales. Descubrí que en nuestro estado una persona podía grabar conversas donde estuviese presente sin el consentimiento de los otros participantes. Eso significaba que si yo pudiese grabar César y Vanessa admitiendo su plan, sería evidencia válida en un tribunal. También procuré informaciones sobre laboratorios que analizasen sustancias sin necesidad de orden médica. Encontré 2 en la ciudad que ofrecían servicios privados de análisis toxicológica. Un de ellos, el Laboratorio Forense Independiente, prometía resultados en 48 horas y una descripción absoluta. Mi próximo paso fue más arriesgado. Necesitaba acceso al teléfono de César para obtener la grabación que habían hecho de mí en aquella tarde. Recordé que él siempre dejaba su teléfono cargando en la cocina cuando nos viniera a visitar, conectado al cargador que habíamos comprado especialmente para él, pero eso tendría que esperar hasta la próxima visita. Por ahora, tenía que concentrarme en documentar todo lo que estaba sucediendo. Escribí una carta detallada explicando toda la situación. La primera discusión sobre la casa, las amenazas veladas, el almuerzo de hoy, las drogas en mi agua, la conversación que había escuchado escondida y la grabación que habían hecho mientras fingía estar confusa. Datilografé la carta, la asigné y la guardé en el cofre junto con nuestros documentos importantes. También escribí una segunda carta dirigida a mi abogado, Carlos Ribeiro, explicando todo y pidiéndole que revisase mi testamento y mis disposiciones sobre el poder legal. Si algo me sucediera, quería tener certeza de que Jorge estuviera protegido y que César no pudiera manipularlo. Mientras escribía, mi mente trabajaba furiosamente planeando los próximos pasos. Necesitaba ser cuidadosa. Si César y Vanessa sospecharan que había descubierto su plan, podrían acelerar las cosas o incluso se volverían violentos. Dalia ya había corrido el riesgo suficiente al avisarme. No podía expulsar más. A las 3 de la mañana, finalmente regresé a la cama. Jorge se movió ligeramente cuando me deité, pero no se acordó. Ollé y dormí y sentí una mezcla de amor y culpa.